No estás perdiendo una discusión, estás ganando una guerra espiritual. Lo puedes sentir. Algo en lo profundo de tu alma ha estado clamando por descanso, por silencio, por paz, y aún así te has encontrado atrapado en batallas que no te pertenecen. Oh, cuánto te comprendo, porque yo también he querido responder, he querido defenderme, he querido gritar mi verdad, pero el Espíritu Santo me susurró: calla, hija mía, que yo soy tu defensa. Amado, no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es una coincidencia, es un clamor divino, una sacudida desde el cielo para recordarte que no naciste para pelear cada batalla, sino para reflejar la gloria de aquel que pelea por ti. Hoy el Padre quiere hablarte profundamente con ternura y con fuego, porque hay una victoria silenciosa que solo los que aman su presencia pueden entender. Quédate conmigo y deja que sea el Espíritu Santo quien te enseñe el poder de retirarte en paz. ¿Alguna vez te has detenido y te has preguntado si cada discusión en tu vida viene realmente del corazón humano? En más de una ocasión he sentido que hay enfrentamientos que no nacen del alma sincera de una persona, sino que son sembrados por ese enemigo invisible que opera con sutileza, disfrazado de argumentos lógicos, de un orgullo que sangra de provocaciones que no buscan paz sino tormento. Y si hoy desde el lugar de intimidad con el Espíritu Santo te dijera que muchas veces no es con carne ni sangre con quien estamos hablando, sino con influencias espirituales que se ocultan tras rostros conocidos, ¿lo creerías? Hay palabras que no llevan perfume celestial, sino que vienen impregnadas de olor a infierno. Hay conversaciones que no anhelan comprensión, sino la ruina de tu fe. En mi caminar con el Señor, he aprendido que hay momentos donde lo que parece solo una crítica, en realidad es una emboscada espiritual. Situaciones disfrazadas de lógica humana que buscan hacerte caer, robar tu paz y debilitar tu ánimo. ¿Estás dispuesto a abrir los ojos de tu espíritu y ver más allá de las apariencias? Podrás reconocer cuando el enemigo se esconde tras una sonrisa dulce, una palabra que hiere vestida de corrección o una provocación persistente. Hoy no vengo a llenar tu mente de conceptos, sino a despertar tu ser interior, porque estamos viviendo tiempos en que el engaño ha llegado a ser tan refinado que incluso los hijos sinceros de Dios están cayendo en discusiones que jamás fueron suyas. Muchos están perdiendo su fuerza espiritual, luchando con personas que han dejado de hablar desde sí mismas y se han convertido, aunque temporalmente, en instrumentos de mal. No es paranoia. Es verdad espiritual revelada en la palabra que debemos desempolvar para no ser más víctimas de peleas inútiles que agotan el alma. A través de las Escrituras veremos que el adversario no siempre se presenta con cuernos ni con olor a azufre. A veces se cuela en las palabras, en los debates, en las discusiones más comunes, llevando un veneno invisible que solo un espíritu despierto puede discernir. Tú, hijo de Dios, no estás llamado a responder con ira, sino a caminar en sabiduría. Hoy el Espíritu quiere enseñarte a detectar cuando una conversación está siendo manipulada desde el reino de las tinieblas. Aprenderás por qué nuestro Salvador nunca se enredó con los fariseos en discusiones sin fruto, por qué el apóstol Pablo nos advirtió tanto contra los que provocan divisiones y por qué la Escritura nos exhorta a no malgastar nuestras fuerzas en terrenos equivocados. Esto no es un mensaje cualquiera.
Es un entrenamiento para tu alma, una herramienta para preservar tu paz, tu fe y tu llamado. ¿Alguna vez has sentido que tras una discusión te quedas vacío, como si algo más se te hubiera escapado? Esa sensación de cansancio profundo, de frustración que no se explica con palabras, es una alarma espiritual. Quizás no discutías solo con una persona, sino con una fuerza que se movía detrás de ella. Pero hoy, por gracia del Espíritu Santo, vamos a encender tu entendimiento para que jamás vuelvas a entrar ciego en esas trampas disfrazadas. Amado del Señor, no todas las batallas son para ti. No toda confrontación merece tu atención. No cada palabra dirigida hacia ti merece respuesta. Hay veces donde el silencio tiene más poder que 1000 argumentos. Hay momentos donde alejarse en paz es la verdadera victoria, porque al final tu paz tiene más peso que tu orgullo. Tu propósito eterno es más valioso que cualquier necesidad humana de tener razón. Pero para vivir esa verdad, primero debemos escuchar las advertencias de Dios. Debemos sumergirnos en su palabra, contemplar los ejemplos de quienes vencieron, no con gritos, sino con discernimiento. Juntos exploraremos relatos bíblicos, estrategias que nacen en el Espíritu y principios eternos que te equiparán para enfrentar esas batallas que los ojos naturales no ven. Déjame revelarte algo. Ahora mismo el enemigo no tiembla ante un creyente que canta, ni siquiera ante uno que ora, si su mente sigue siendo vulnerable en la carne. Pero sí tiembla ante aquel que discierne. Tiembla ante el Hijo de Dios, que puede ver cuando la batalla no es carnal sino espiritual. No hay mayor fortaleza que la que viene de caminar con el corazón unido al cielo y los ojos espirituales bien abiertos. Lo sé porque he aprendido a no permitir que mi alma se agote en discusiones inútiles o en provocaciones disfrazadas de preocupación. El creyente que ha sido entrenado por el Espíritu no se deja arrastrar por el ruido emocional, sino que avanza en paz con paso firme. Hoy, querido Hijo de Dios, te invito a dejarte equipar en esta enseñanza que transformará tu forma de enfrentar los conflictos. Hoy recibirás luz para identificar aquellas palabras que vienen cargadas de oscuridad, palabras que no nacen del amor, sino del engaño. Aprenderás cuándo guardar silencio, cuándo retirarte sin culpa y cuándo es mejor elevar una oración que levantar una réplica. Te transformarás en un guerrero que no combate con armas humanas, sino que vence en lo invisible, en lo eterno, en lo espiritual. Pero antes de comenzar con esta revelación que el Señor ha preparado, quiero pedirte un pequeño acto de fe. Si tu anhelo hoy es cuidar tu paz interior y proteger tu espíritu de toda manipulación disfrazada de conversación, te pido que escribas con convicción: hoy decido proteger mi paz espiritual. No imaginas cuánto bien haces al comprometerte públicamente. No solo fortaleces tu propio caminar, sino que también ayudas a otros que necesitan escuchar esta palabra. Al dejar un comentario, al compartir este contenido, estás obrando como canal de bendición. Muchos hermanos viven aislados sin iglesia, luchando con pensamientos y emociones que los desgastan. No subestimes tu clic, tu comentario, tu decisión. Cada gesto cuenta en el reino de Dios. Y presta atención, hay una palabra que podría cambiarlo todo para ti en el tramo final de esta enseñanza. Permanece alerta, no te desconectes. El Señor tiene algo específico para ti hoy. Vamos a caminar juntos hacia esa revelación.
Permite que se abran tus ojos espirituales como nunca antes, que tu corazón se llene de la sabiduría que protegerá tu fe y tu propósito. Este es el verdadero despertar. Hay algo que el Espíritu Santo me ha enseñado con gran claridad: no todo conflicto es lo que parece. Muchos piensan que una discusión es solo una diferencia de opinión, un malentendido, una emoción alterada. Pero no es así. En lo profundo hay batallas que no se ven, y si no discernimos nos convertimos en víctimas de estrategias ocultas. La palabra nos advierte con claridad: ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Efesios 6:12. Nuestro llamado no es pelear con personas, sino ver lo que hay detrás de ciertas actitudes y palabras. Hay discusiones que no son humanas, son trampas cuidadosamente disfrazadas. Y si no abrimos los ojos del Espíritu, nos veremos arrastrados fuera del propósito de Dios por conversaciones aparentemente inofensivas. ¿Cuántas veces alguien nos hiere con palabras que nos enojan o acusan, y sin pensar reaccionamos? Pero, ¿y si esa provocación fuera parte de un plan del enemigo para desviarnos? El enemigo no siempre viene con rostro oscuro. Muchas veces se disfraza de voz familiar, de preocupación legítima, de amor humano. Usa el orgullo, la ira o las heridas del alma para contaminar nuestra paz. Recuerdo cómo el Maestro mismo enfrentó esto. Pedro, con buenas intenciones, trató de impedirle cumplir su destino en la cruz, pero Jesús no lo vio como un simple error humano. Él discernió y habló con autoridad: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. No era Pedro. El enemigo era una voz espiritual intentando confundir el camino. Si Jesús no hubiera reconocido esa influencia, habría entrado en una discusión que lo habría apartado del plan del Padre. Ese mismo discernimiento es el que necesitamos hoy, no para vivir sospechando de todo el mundo, sino para depender del Espíritu Santo en cada conversación, en cada respuesta, en cada decisión. Aprendamos a reconocer el momento exacto en que las palabras dejan de ser humanas y se convierten en un ataque espiritual, porque allí es donde comienza la verdadera batalla. Cuando no somos guiados por el discernimiento del Espíritu Santo, nos convertimos en presas fáciles. Caemos en disputas vacías que nos desgastan por dentro, que nos roban la paz que Cristo compró con su sangre. Es ahí donde el enemigo nos quiere distraídos, heridos, perdiendo de vista el llamado divino sobre nuestras vidas. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos revele la verdad detrás del conflicto, nuestra actitud se transforma. Ya no reaccionamos con furia, sino que abrazamos el silencio. No buscamos defendernos con argumentos, sino que nos retiramos con la paz de quien sabe quién pelea por él. Nos mantenemos firmes en el propósito que el Señor nos ha confiado sin ser arrastrados por provocaciones. El discernimiento no es un juicio contra las personas, es una visión espiritual que va más allá de lo que se dice. Nos obliga a cuestionarnos: ¿esto edifica mi vida espiritual o la desgasta? ¿Me conecta con Dios o me aleja? ¿Llena mi corazón de amor o lo contamina con odio? ¿Fortalece mi fe o alimenta mis temores? Cuando la respuesta es negativa, sabemos que no estamos combatiendo la buena batalla, sino cayendo en las trampas del enemigo. Y en ese instante
debemos recordar lo que nos instruye la palabra, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Tito 3:9. No todas las peleas merecen nuestra atención. No cada provocación necesita una reacción. No todos los ataques justifican que entreguemos nuestra energía. Hay momentos santos donde el mayor acto de fe es permanecer en silencio y donde la verdadera victoria es retirarse en paz. Imagina por un momento a Jesús en un altercado constante con los fariseos que lo desafiaban. ¿Dónde habría quedado su misión? ¿Cuánto tiempo habría perdido? ¿Cuánto gozo y calma habría sacrificado? Él escogía sus batallas con sabiduría divina. Sabía cuándo hablar con autoridad y cuándo dejar que el silencio testificara por él. Nosotros, como sus discípulos, debemos seguir esa misma senda. El enemigo sabe que no puede rompernos fácilmente cuando caminamos bajo la cobertura de Dios. Entonces intenta desviarnos con peleas sin propósito. Quiere que nos desgastemos por dentro para que abandonemos nuestra posición espiritual. Una de sus tácticas favoritas es usar a personas como instrumentos de provocación. Algunas parecen inofensivas, incluso cercanas, tal vez hasta dicen amarnos, pero sus palabras hieren como flechas envenenadas. A veces ni siquiera saben que han cedido su boca al enemigo. Pero no te confundas, querido mío, no es la persona tu enemiga, es el espíritu que la manipula. Y contra ese espíritu la confrontación no es tu arma, es el discernimiento, es la oración, es el permanecer en paz, es no entrar en su campo de batalla. Cada vez que decides no responder a esa provocación que busca sacarte de tu lugar, ganas una batalla en lo invisible. Cada vez que eliges guardar tu paz, cuando eres injustamente atacado, le quitas poder al enemigo. Cada vez que te alejas de una discusión que intenta contaminar tu espíritu, das evidencia de madurez espiritual. El discernimiento es sabiduría del cielo. Nos recuerda que nuestro llamado es demasiado sagrado para perderlo en pequeñas batallas, que nuestra paz es un tesoro que no se entrega al primero que nos hiere, que nuestra fuerza espiritual está diseñada para avanzar, no para detenernos a luchar donde Dios no nos ha enviado. Hoy el Espíritu Santo te susurra al corazón, pide discernimiento, pide una visión espiritual que penetre más allá de lo que ves. Pide sabiduría para distinguir cuándo una confrontación no es carnal, sino espiritual. Y sobre todo, pide la fuerza para apartarte cuando sea necesario, aunque tu carne te empuje a pelear. Porque en el reino de Dios, el poder no siempre se manifiesta en el ruido. A veces se revela en el silencio lleno de autoridad. A veces la verdadera victoria está en no hablar, sino en dejar que la paz de Cristo hable por ti. No hemos sido llamados a discutir con demonios disfrazados de personas. Hemos sido llamados a caminar en discernimiento, sabiduría, amor y paz. A ser luz en medio de las tinieblas, no a bajar al terreno del enemigo. Así que cuando la próxima discusión quiera drenar tu espíritu, detente, ora, discierne, pregúntate, ¿esto me edifica o me arruina? ¿Me acerca a Cristo o me aparta? ¿Alimenta mi fe o la debilita? Si la respuesta no glorifica a Dios, entonces retrocede, guarda tu paz, protege el llamado, camina hacia adelante, porque tu propósito en Dios es mayor que cualquier provocación, y tu destino eterno vale más que cualquier discusión pasajera.
Que el dulce Espíritu Santo, a quien amo con todo mi ser, ilumine hoy nuestros ojos y nos conduzca con sabiduría celestial. Que Él nos enseñe a ser verdaderos guerreros del reino, aquellos que no tropiezan con trampas ocultas, sino que avanzan con la mirada fija en la eternidad, con un corazón rendido a la voluntad del Padre. En mi caminar con el Señor, he aprendido que no hay estrategia más sublime ante la provocación que la que nos mostró nuestro precioso Jesús. Cuando los fariseos, los saduceos e incluso los espíritus inmundos intentaron enredarlo con palabras sutiles, Él nunca cayó en sus redes. Jesús respondió con sabiduría del cielo, y su ejemplo es la luz que nos guía cuando enfrentamos situaciones semejantes, disfrazadas de debates, pero movidas por confusión. Recuerdo con claridad lo que está escrito en el Evangelio según Mateo capítulo 22. Aquellos fariseos y herodianos se acercaron a nuestro Señor con una pregunta llena de malicia. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mateo 26:7. A simple vista, parecía una consulta política, pero escondía una intención venenosa. Si decía que sí, lo tacharían de traidor a su nación. Si decía que no, lo entregarían a las autoridades romanas. Pero él, con la calma que solo viene de una comunión profunda con el Espíritu Santo, les pidió: «Mostradme la moneda del tributo». Luego, con una sola frase, los desarmó: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. ¡Qué sabiduría! En esa respuesta, no solo escapó de la trampa, sino que reveló el corazón de quienes lo acusaban, permaneciendo en perfecta paz. ¿A cuántas veces nosotros respondemos desde la carne? Nos alteramos, nos defendemos, nos enredamos en discusiones sin fin, mientras el enemigo se regocija viendo cómo malgastamos la unción que nos ha sido dada. Pero Jesús nunca discutió para satisfacer su ego. Jamás se dejó llevar por el deseo de tener la razón. Su única pasión era cumplir la voluntad del Padre, mantener la paz que fluía de su interior. Esa paz debe ser también nuestro norte. Frente a Pilato, cuando la muerte estaba a las puertas, Jesús no dijo palabra. Pilato, asombrado, le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:13. Pero él permaneció en silencio, no por debilidad, sino porque sabía quién era. Sabía que su identidad, su propósito, su llamado, no dependían de ningún juicio humano. Amado, hay ocasiones en que el silencio es la respuesta más poderosa, no porque falte valentía, sino porque nuestra confianza está firmemente arraigada en Dios. No tenemos nada que probar, ninguna reputación, que proteger, ninguna batalla, que pelear con armas carnales. Nuestra defensa viene del cielo. Así lo declara el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio de la provocación, el silencio y la quietud se convierten en un acto profundo de fe. Es como si gritáramos sin palabras: confío en que Dios pelea mis batallas. No necesito usar la carne, no necesito justificarme. Mi justicia procede del Señor. Jesús nos enseñó que la autoridad espiritual verdadera no se mide por cuánto hablamos, sino por la sabiduría con la que actuamos. No importa cuánto alzamos la voz, sino cuánto discernimos en el Espíritu. No importa cuánto discutimos, sino cuánto confiamos. El enemigo desea llevarnos a su terreno, el terreno del ruido del caos, del orgullo herido, pero el Maestro nos llama a otro nivel, el nivel
del discernimiento, de la paz, de la sabiduría que proviene de lo alto. Cada vez que respondemos con sabiduría y no con ira, cada vez que elegimos el silencio en lugar de la confrontación, cada vez que damos un paso atrás en paz, estamos caminando tras las huellas de Jesús. No fuimos llamados a ganar debates, fuimos llamados a ganar almas. No fuimos llamados a proteger nuestro orgullo, fuimos llamados a reflejar la gloria de nuestro Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras reacciones, nos convertimos en cartas vivas testigos del poder del Altísimo. En un mundo que celebra la confrontación, la arrogancia, el orgullo, aquel que se mantiene manso y sabio por el Espíritu, se convierte en un faro en la oscuridad, y esa luz tiene poder para transformar corazones, para desarmar argumentos, para derribar fortalezas espirituales. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 10, 3, 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No luchamos con gritos ni con palabras hirientes. Nuestras armas son invisibles, pero poderosas si están en manos del Espíritu. Las armas que el Señor me ha dado no son carnales, sino espirituales. La fe, la oración ferviente, el discernimiento que nace en la intimidad con el Espíritu Santo, el silencio que Él guía y la mansedumbre que vence sin levantar la voz. El Señor Jesús no conquistó en la cruz a través de discusiones o argumentos, sino mediante una entrega completa a la voluntad del Padre, una obediencia radical y un amor sin medida. Si anhelamos la victoria en las esferas espirituales, debemos caminar en esa misma senda. La próxima vez que alguien intente provocarte, detente. Respira profundamente. Eleva una oración. Pregunta al Espíritu Santo: ¿esta discusión edificará o destruirá? ¿Esta conversación glorifica al Señor o solo alimenta mi carne? ¿Esta batalla me acerca al propósito divino o me desvía? Y si el Espíritu responde que no es tu lucha, entonces suéltala. Retírate en paz, no por temor, sino por sabiduría, no por debilidad, sino porque en la fortaleza espiritual hay mayor poder que en cualquier grito humano. Recuerda, no todo ataque merece tu reacción, no toda acusación requiere defensa, no toda provocación es digna de tu energía. Has sido apartado para cosas mayores. Tu destino en Cristo es más valioso que cualquier orgullo herido. Tal como el Maestro permaneció en silencio ante Pilato, tal como respondió con verdad a los fariseos, tal como se alejó de quienes buscaban atraparlo en palabras así, también puedes tú moverte con discernimiento y paz. No cedas al enemigo lo que él más anhela, verte distraído, envuelto en guerras que no te corresponden. No permitas que te roben el camino glorioso que Dios preparó para ti. Discierne. Guarda tu paz, confía en el Padre, porque al final no serán los gritos ni las victorias humanas las que tendrán valor eterno, sino tu obediencia, tu fe, tu paz en Cristo. Cuando el silencio es el fruto del Espíritu, en nosotros se convierte en sabiduría divina. No se aprende en libros, no se adquiere por saber, sino que nace en quienes han sido moldeados en la escuela del quebranto, donde el Espíritu forma el carácter del siervo. Es allí donde comprendemos que responder no siempre es valentía y que callar no es cobardía.
En el reino de los cielos, muchas veces el silencio se convierte en la espada más poderosa contra el enemigo, especialmente cuando él se disfraza en palabras y confrontaciones. Algunas batallas no se vencen hablando sino permaneciendo, y hay resistencias que no necesitan fuerza física ni verbal, sino el descanso profundo de un corazón firme en Dios. Las Escrituras lo declaran con claridad: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la apacigua. Proverbios 29:11. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26:4. ¿Por qué tanto énfasis del Señor en nuestras respuestas? Porque el enemigo conoce la puerta de acceso que se abre con nuestras reacciones impacientes. Cuando alguien toca tu emoción con espíritu de provocación, lo hace con la intención de desconectarte de la paz de Dios, de llevarte al terreno de la carne donde todo se corrompe. El silencio guiado por el Espíritu no es frialdad ni pasividad. Es una decisión consciente de pelear en el terreno donde el Señor actúa la intimidad espiritual. Nuestro amado Jesús no guardaba silencio siempre, pero sabía cuándo debía hacerlo. Él discernía cuándo una palabra edificaría y cuándo sería alimento para el orgullo del adversario. Sabía cuándo hablar con autoridad y cuándo dejar que el silencio hablara juicio espiritual. Detente y reflexiona. Muchas veces, al discutir, solo buscamos que el otro nos entienda, que acepte nuestro argumento, que reconozca nuestra razón. Pero ¿qué sucede si el otro no quiere comprender sino confrontar? Y si su intención es destruir y no edificar. En ese momento seguir hablando es como alimentar el fuego. Es ahí donde el principio espiritual se activa. Tu silencio puede desarmar más que 1000 respuestas, porque revela lo que hay detrás del corazón del otro, porque al no entrar en su juego, desenmascaras lo que verdaderamente está operando. Muchos de mis hermanos pierden batallas porque insisten en hablar cuando el Espíritu ya les pidió callar, porque creen que deben defenderse cuando el Padre ya está obrando, porque insisten en convencer a quien ya cerró su oído. Y es ahí donde el cansancio les alcanza, emociones desgastadas, corazones abatidos, mentes saturadas, almas turbadas. Todo por haberse envuelto en una lucha que jamás fue suya. Mira, alma querida, el Salmo 141:3 me ha acompañado en muchos momentos de batalla interna. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa oración brota del corazón de alguien que ha comprendido el poder que puede tener una palabra fuera de lugar, porque hay instantes donde abrir la boca puede desatar tormentas que tardarían años en calmarse. ¿Cuántas veces he dicho cosas impulsadas por la emoción del momento que luego me han pesado como una losa? ¿Cuántas veces anhelé con todo mi ser volver el tiempo atrás y recoger esas palabras lanzadas sin pensar? El enemigo lo sabe muy bien. Él está al acecho, esperando que pierdas el control y dejes salir una palabra en el momento equivocado. Sabe cómo tomar esas palabras, usarlas como armas y lanzarlas contra ti, contra tu testimonio, contra quienes amas. Por eso he aprendido a buscar la guía del Espíritu Santo para saber cuándo debo hablar con verdad y amor y cuándo el silencio es mi escudo más poderoso. Hay momentos donde el silencio no es cobardía, sino una forma de guerra espiritual. En esos instantes le digo al enemigo: no jugaré tu juego,
No me saldrá una palabra de ira. No alimentaré este fuego. Mi paz no está en negociación. No permitiré que mi mente se convierta en tu campo de batalla. Pero escúchame bien, esto no quiere decir que nunca debemos hablar. Hay momentos sagrados donde el Espíritu nos mueve a pronunciar una palabra firme, clara, directa, como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando confrontó a los mercaderes en el templo o a los hipócritas vestidos de religiosidad. Pero aún en esos momentos, esa palabra nace del Espíritu, no de la carne. No es una reacción emocional, es una intervención divina. Y ahí está la gran diferencia. Hay quienes confunden el silencio con debilidad, pero yo te digo, no es represión, es obediencia. Es aprender a dejar que el Espíritu Santo sea quien dicte cuándo hablar y cuándo guardar. Porque a PTSP la victoria más gloriosa está en lo que decidimos no decir, en lo que entregamos a Dios en lugar de defender con nuestras propias fuerzas. Y sí, el silencio también puede ser un espejo. Cuando alguien busca herirte y tú eliges no responder, se encuentra frente a frente con su propia violencia. Las intenciones del corazón quedan al descubierto. La raíz de su acción queda expuesta. Y tú, sin decir una sola palabra, te conviertes en una declaración viva de la presencia del Dios viviente. Amado del Señor, no estás solo en esta lucha. Todos enfrentamos esos momentos donde somos provocados, donde nos hierve la sangre y queremos defendernos, hacer justicia con nuestras propias manos. Pero escucha hoy la voz del Espíritu Santo que te susurra: tu paz vale más que tu argumento. Tu propósito eterno vale más que tu deseo de tener la razón. Tu destino espiritual no puede depender de una pelea que pronto pasará al olvido. Fuiste llamado a cosas más grandes. Fuiste llamado a reflejar el rostro de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Guardando la calma mientras otros gritan orando, mientras otros atacan, callando cuando otros acusan, avanzando mientras otros se detienen por el rencor. En Isaías 30:15 se revela una verdad eterna que debes abrazar. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vuelve a leerlo. Medítalo. Ahí está la clave, la salvación, la fuerza, la victoria espiritual. No están en el ruido, ni en la confrontación, sino en el descanso, en la confianza, en dejar que Dios hable más alto que nuestras propias palabras. No temas callar si así te lo pide el Espíritu. No temas no tener la última palabra, porque la última palabra la tendrá Dios. Él defenderá tu causa, peleará por ti y lo hará mucho mejor de lo que tú jamás podrías. Hoy decide guardar tu boca como acto de guerra espiritual. Discierne entre las discusiones que vienen del infierno y aquellas que son movidas por el cielo. Guarda tu energía para lo que realmente edifica. Y cuando venga la próxima provocación, recuerda esto. Respira, ora, guarda silencio si es necesario y deja que sea Dios quien hable por ti. Hay un precio que muchas veces no vemos, pero que pagamos cada vez que entramos en una discusión inspirada por el enemigo. No se trata de un precio visible o material, sino de algo que daña el alma. El espíritu se ensucia, la paz se evapora como la niebla al amanecer. Y ese costo, amado mío, es más alto de lo que imaginas. Cuando nos enredamos en palabras con alguien movido por un espíritu contrario al de Dios, ya sea de manipulación, engaño, orgullo o rebeldía, no solo desperdiciamos tiempo,
perdemos terreno espiritual, perdemos claridad, perdemos la capacidad de oír la voz de nuestro Padre. Y si no cortamos ese ciclo a tiempo, podemos incluso caer en las mismas actitudes de aquel que nos ataca. Eso fue lo que sucedió con Moisés. El pueblo se quejaba, murmuraba, provocaba una y otra vez, y aunque Dios le pidió que hablara a la roca, él actuó desde la ira. Cuando leo sobre Moisés, en aquel momento de profundo cansancio y dolor, siento el peso de su herida en mi propio espíritu. En lugar de hablarle a la roca, como se le había indicado, permitió que el enojo dominara su voz. Con dureza se dirigió al pueblo: oíd, ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Números 20:10. Y allí, en medio de la frustración, perdió la calma y actuó según la carne, cayendo en la misma actitud de quienes lo provocaban. Su reacción, aunque humana, tuvo un costo eterno. No entró en la tierra prometida. ¡Qué advertencia tan solemne! Moisés era un siervo fiel escogido y lleno del poder de Dios. Pero una sola discusión mal discernida, una provocación no gobernada, le robó la herencia. Eso es precisamente lo que hacen las discusiones inspiradas por el enemigo. Nos desconectan del cielo, nos arrastran a responder desde la carne, nos ciegan para que reaccionemos desde el dolor y no desde el espíritu. Por eso nuestro amado Jesús siempre habló con intención divina. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de la voluntad del Padre. Él conocía el peso eterno de cada sílaba y por eso nos advirtió: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Palabras vacías, palabras brotadas del enojo o del orgullo, palabras lanzadas por el impulso de querer tener la razón. Esas palabras tienen consecuencias eternas. Cuando te enfrentas a alguien movido por un espíritu de oscuridad, no estás simplemente teniendo una conversación. Estás entrando en un terreno ajeno donde el suelo es resbaladizo. Y si no estás alerta, puedes caer. El enemigo no busca derrotarte con violencia, sino con astucia. No viene desde fuera, sino que intenta infiltrarse desde dentro. Una de sus estrategias más sutiles es sembrar personas disfrazadas de razonamiento, consejo o preocupación, pero cuyo objetivo verdadero es empujarte a reaccionar, a que te contamines, a que pierdas tu conexión con Dios, que te llenes de ira, de resentimiento, de culpa. Y cuando eso sucede, hay un fuego que se apaga dentro de ti. Se opaca la sensibilidad espiritual, se enfría el deseo de oración, se nubla la claridad para tomar decisiones, porque allí donde hay confusión, Dios no habita. Él es un Dios de orden, de paz, de sabiduría perfecta. ¿Qué debemos hacer entonces? Aprender a proteger nuestras puertas espirituales. Así como nadie deja su casa abierta ante cualquier extraño, tampoco debemos abrir nuestra alma a toda voz que llama. No todos merecen respuesta. No todos los que confrontan lo hacen con intención pura. Y tú, amado del Señor, no tienes que demostrar nada a nadie. No fuiste llamado a convencer, sino a obedecer. Recuerdo aquella poderosa escena en el libro de Nehemías. Él tenía una misión clara de parte de Dios: reedificar los muros de Jerusalén. Entonces vinieron los enemigos Sanbalat, Tobías y Gesem. Le propusieron una reunión en una de las aldeas, Nehemías 6:2, pero su intención no era inocente. Nehemías lo discernió y su respuesta fue una que siempre llevo en mi espíritu: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. No cayó en la provocación,
no descendió al terreno del conflicto, no dejó el altar para probar su punto, simplemente cerró la puerta y por eso pudo terminar la obra. Tú también estás edificando algo sagrado, tu fe, tu hogar, tu llamado, tu intimidad con Dios. No permitas que el enemigo te saque de esa edificación para arrastrarte a una discusión estéril. No abandones tu muro espiritual para pelear batallas que el cielo no te encomendó. No detengas tu avance por voces que solo buscan desviar tu rumbo. Declara con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Estoy guardando mi paz y no voy a entregarla. Estoy caminando con el Espíritu y no me detendré por palabras vacías. Claro, habrá momentos en los que el Señor te pida que hables, que enfrentes, que declares con autoridad. Pero cuando eso venga de Él, lo sabrás. Lo sentirás en la paz que sobrepasa entendimiento. Será dirección, no reacción. Y esa diferencia transforma una palabra que destruye en una palabra que edifica. Recuerda siempre esto: el enemigo también querrá usarte a ti. Querrá que seas tú quien diga algo fuera de lugar, que seas tú quien hiera, que seas tú quien pierda el control, pero tú has sido formado por el Espíritu Santo. Él te está enseñando a gobernarte, a resistir, a pelear las batallas correctas, a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo estar quieto. Cuando alguien me provoca y en lugar de reaccionar, decido abrazar la paz, es ahí donde la verdadera madurez espiritual se manifiesta en mí. Cuando me atacan y escojo el silencio, no lo hago por temor, sino por obediencia. Si me desafían, me alejo con dignidad, no porque falte fuerza, sino porque el Espíritu me ha enseñado a actuar con sabiduría. Esta sabiduría, lo sé con certeza, no proviene de este mundo, viene del cielo, como declara Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. He comprendido que cuando entras en una discusión bajo la influencia de un espíritu contrario, puedes terminar tú misma siendo arrastrada por esa misma corriente. Pero si eliges la sabiduría que proviene de lo alto, te mantienes limpia, centrada, firme, y entonces el Señor puede seguir obrando a través de ti. El Espíritu de Dios está entrenando tu discernimiento, fortaleciendo tu resistencia y enseñándote a proteger lo que Él mismo ha sembrado dentro de ti. No te rebajes al nivel de aquel que desea verte caer. No debatas con la oscuridad. No uses tu voz donde Dios ya ha decidido hablar por ti. Sigue levantando lo que Él te ha mandado construir. Conserva tu paz, cuida tu mente, camina en obediencia y graba en tu alma esta verdad: quien guarda silencio por obediencia será vindicado por el cielo. Avanza, porque hay algo en la paz que la convierte en un verdadero escudo espiritual. El enemigo no soporta ver a un hijo de Dios caminar en serenidad cuando todo alrededor clama por una reacción, porque esta paz no brota de la ausencia de conflicto, sino de la presencia viva de Cristo reinando en nuestro corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puede explicarse con razonamientos humanos ni obtenerse por medios naturales. Es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, y actúa como protección del alma en plena batalla espiritual. No es un lujo reservado para tiempos calmos. Es un arma esencial cuando los días se tornan oscuros,
A veces el Señor nos permite caminar por ambientes hostiles, por discusiones encendidas o relaciones que agotan el alma, no para que reaccionemos como lo haría el mundo, sino para que testifiquemos con nuestra actitud lo que significa tener a Cristo dentro. Que nuestra serenidad revele su poder, que nuestro silencio hable más que 1000 sermones. Recuerdo lo que el apóstol Pablo escribió a los colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Observa esa palabra, gobierne. Es decir, que la paz no sea un adorno, sino la autoridad que guía. Que antes de hablar sea ella quien me instruya, que antes de reaccionar su voz me dirija. Así comprendo que la paz no es solo una emoción pasajera, sino una posición espiritual firme. Es el lugar desde donde pienso, actúo y avanzo. Cuando ella gobierna el caos pierde su poder, cuando ella lidera el ruido se desvanece. Cuando la paz es quien manda el enemigo, no puede manipularme con sus provocaciones. Pero esta paz no es automática. Hay que protegerla, nutrirla, guardarla con celo. Tal como un soldado vigila su armadura, yo debo custodiar mi paz. ¿Y cómo se hace? Con oración constante, discernimiento del espíritu, perdón inmediato y desapego emocional de quienes el enemigo podría usar para distraerme. Hay momentos en que es doloroso reconocerlo, pero no todos los que se acercan han sido enviados por el cielo. Algunos vienen como mensajeros disfrazados, portando heridas aparentes, pero trayendo consigo intenciones ocultas para perturbar mi paz y apagar la luz que Cristo encendió en mí. Por eso, nuestro Señor Jesús dijo: «Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16. Esta doble actitud es vital discernimiento para identificar lo que está oculto y mansedumbre, para no reaccionar con violencia emocional. Solo así podemos mantener la paz en medio de la tormenta. Vivir en paz no significa permitir abusos, no es callar ante el maltrato, no es resignarse a entornos tóxicos. Significa que incluso cuando tomo decisiones firmes, como apartarme, poner límites o cerrar puertas, lo hago movida por el espíritu, no por el enojo, por sabiduría, no por impulso, porque la paz también sabe decir no, sabe marcharse sin hacer ruido, sabe cerrar la puerta sin resentimiento, sabe resguardarse sin herir, y esa es la diferencia, amado mío. Eso es lo que resplandece en ti cuando todo se oscurece. En muchas ocasiones he visto cómo hijos e hijas del Altísimo pierden su testimonio no por caer en grandes pecados, sino por dejarse arrastrar por pequeñas reacciones, por discusiones sin sentido, por palabras lanzadas con dureza, en redes sociales, por tensiones familiares, que terminan en gritos, en heridas, que no sanan, en distancias que desgarran, todo por no haber custodiado con celo esa paz gloriosa que Cristo nos confió al precio de su sangre. Pero tú no fuiste llamado para vivir según la carne, fuiste escogido separado para representar el reino eterno del cielo. Y en ese reino, la paz no es solo un regalo, es una señal de realeza, es la marca de aquellos que han madurado en el Espíritu. Cuando mi amado se levantó en medio de la tormenta y dijo: «Calla, enmudece», como está escrito en Marcos 4:39, no estaba solo ordenando al mar y al viento que cesaran, nos estaba mostrando que quien porta la paz dentro de su ser puede liberar calma sobre el caos, que quien domina su espíritu tiene autoridad
sobre su entorno. Esa autoridad no es de unos pocos, también ha sido ofrecida a ti, pero es un don que debes aprender a guardar como tesoro. No se entrega al primero que provoca, solo se manifiesta en aquel que decide que su comunión con el Padre vale más que cualquier argumento ganado. El Espíritu me ha enseñado que no necesito levantar la voz para tener razón, que no es necesario explotar para ser escuchada. Quien ha sido llenado con Dios ya no vive buscando aprobación, ya está completo, y el que está completo no necesita demostrar nada. Así que cuando alguien llega a ti con un espíritu turbado, buscando contienda, respira y discierne. Pregunta al Espíritu Santo, ¿esto viene de ti o del adversario? Y decide desde la paz. Si sabes que esa conversación no edifica, guarda silencio. Si percibes una trampa, aléjate. Si ves que no honra al Señor, retírate sin culpa. Y luego intercede, porque la batalla más poderosa no siempre se libra con palabras, sino con oración profunda. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría celestial. Es guerra espiritual en el nivel más alto. Es caminar como lo hizo Cristo. Hoy te invito a hacer un pacto con tu alma, a sellar una alianza con la paz que Dios te ha confiado. Dile al Señor desde lo más hondo, no quiero gastar más mis fuerzas en batallas que no me pertenecen. No quiero malgastar la fe que me diste en discusiones estériles. No entregaré mi paz ni mi enfoque ni mi fuego al enemigo. Y ruega con sinceridad, enséñame, Señor, a callar con sabiduría. Enséñame a retirarme sin remordimientos. Hazme entender cuando una conversación no es más que una puerta disfrazada del infierno. Él oirá tu clamor, te dará discernimiento, te fortalecerá, te enseñará a caminar sobre aguas agitadas sin temor al viento, porque no fuiste llamado a gritar en la tormenta, sino a silenciarla con la autoridad de tu fe. Recuerda esta verdad con todo tu ser. Un corazón en paz es el lugar favorito del Espíritu Santo. Y si Él habita en ti, tú tienes el poder para decidir cuándo hablar y cuándo callar. Ya no eres esclavo de tus impulsos, eres hijo del Rey, y como tal puedes andar con dominio propio, con sabiduría celestial, con mansedumbre poderosa y con una victoria que no depende del ruido, sino del Espíritu. Cuando decides callar, el cielo comienza a hablar por ti. En el silencio obediente, Dios alza su voz con fuerza. Cada vez que renuncias a una discusión sin propósito, cada vez que prefieres la paz a la última palabra, estás permitiendo que lo sobrenatural se manifieste. Y es entonces cuando el cielo se levanta en tu defensa. He aprendido que en ocasiones el acto de fe más puro no es predicar, ni enseñar, ni corregir. Es guardar silencio. Silencio que no hiere. Silencio que no cede a la provocación. Silencio que deja espacio a Dios para que Él sea quien hable, actúe, juzgue y reivindique. En Éxodo 14:14 hay una perla celestial que muchos han olvidado. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese mandato fue dado justo antes de una batalla que era crucial. Israel estaba cercado, el enemigo avanzaba con furia y el pueblo temblaba. Pero la instrucción de Dios no fue pelear, ni responder, ni defenderse. Fue permanecer quietos y ver su gloria. A veces, esa es la única manera de contemplar su poder. Es difícil, sí. Todo dentro de nosotros clama por responder, por defender nuestro nombre, por probar nuestra verdad.
Pero la verdadera fe brilla en el control propio, en confiar plenamente en que el mismo Dios que nos llamó es quien nos protegerá. Y hay una verdad profunda que deseo que abraces cada vez que eliges la paz en lugar de la discusión. Estás participando en una guerra espiritual real. Estás resistiendo al enemigo con armas invisibles pero invencibles. Estaba interrumpiendo sus planes sin pronunciar palabra alguna. Con mi silencio le decía al enemigo: no confío en mis razonamientos, confío en mi Redentor. En los momentos más oscuros, entre el dolor y las acusaciones injustas, Job expresó con convicción: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. Él no necesitó demostrar su inocencia ante los hombres ni ganar cada discusión con aquellos que lo señalaban. Su certeza era que había un Dios que todo lo veía, que juzgaría con justicia y que pelearía por él. Amado mío, ¿cuántas veces has librado batallas innecesarias en tus pensamientos, con tus palabras, en tus relaciones? Batallas que nacen del olvido de que ya tienes un defensor. Cuánta energía se ha escapado, cuánta paz se ha disuelto, cuánta unción se ha diluido simplemente por intentar probar aquello que solo el cielo puede confirmar con el tiempo. Hoy la voz de Dios resuena en tu interior y te dice: descansa en mí, permíteme hablar por ti, permíteme pelear en tu nombre, permíteme justificarte. Esto no es sinónimo de pasividad ante el pecado o la injusticia. No significa tolerar abusos o callar frente al mal. Es aprender a distinguir cuando el Espíritu Santo dirige una conversación y cuando el enemigo ha tendido una trampa. Es sabiduría celestial saber cuándo dar un paso y cuándo retirarse. Cuando nuestro Señor fue llevado ante el concilio, ante Pilato, ante Herodes, muchas veces optó por el silencio. Los evangelios relatan que Pilato se asombraba de que él no se defendiera. Marcos 15:5. ¿Por qué razón? Porque el mundo no logra comprender que el poder de Dios se revela en la mansedumbre, que la verdadera autoridad no necesita elevar la voz para ser escuchada. Jesús entendía que su victoria no residía en ganar el juicio con argumentos, sino en cumplir la voluntad del Padre en la cruz. Y tú también, amado del Señor, estás llamado a algo más alto que demostrar tu punto en cada diálogo. Has sido escogido para un llamado eterno. No naciste para ganar debates. Fuiste formado para reflejar a Cristo. Y reflejarle a Él muchas veces implicará ceder victorias humanas para conquistar triunfos espirituales. Implicará guardar silencio para proteger la unción. Implicará dar un paso atrás para conservar la paz. Implicará confiar en que el silencio obediente tiene un eco más poderoso en el cielo que 1000 palabras gritadas en la tierra. El mundo te insistirá en que debes defender tu reputación, pero el reino te revelará que tu justicia está en las manos de Dios. El mundo te llamará débil por no defenderte. El reino te recordará que quien se somete a Dios será exaltado en su tiempo. 1 Pedro 5:6. Cada vez que decides no responder a alguien influenciado por un espíritu incorrecto, estás sembrando para tu futuro. Estás sembrando favor. Estás sembrando victoria. Estás sembrando honra que brotará de donde menos lo imaginas. ¿Sabes por qué David pudo derrotar a Goliat? No fue únicamente por su habilidad con la honda. Fue porque antes de enfrentarse al gigante,
ya había vencido otros enemigos invisibles: la ofensa de sus hermanos que lo subestimaban, la duda del rey que no creía en él, la burla de Goliat que lo despreciaba. David no discutió con ninguno de ellos, se mantuvo enfocado, no derrochó su fuerza en conflictos que no eran parte de su misión, reservó toda su energía para la verdadera batalla. Tú también enfrentas gigantes, pero no los vencerás si tu energía emocional se agota en discusiones con personas enviadas para desenfocarte. Guarda tu fuerza, guarda tu dirección, guarda tu paz, porque la verdadera batalla no se gana con palabras humanas, sino con obediencia espiritual. Cuando decides callar en el momento preciso, estás proclamando con tu ser: confío en que Dios me defenderá mejor de lo que yo jamás podría hacerlo. Y esa fe, amado mío, es capaz de mover montañas. Hoy eliges custodiar tu paz. Decides ser un embajador de sabiduría, caminar como un hijo de la luz, ser distinto en un mundo que se alimenta de gritos y disputas. Y si alguna vez sientes la tentación de involucrarte en un conflicto que sabes que no edifica, recuerda esta palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. No estás solo, no estás desprotegido. Esta lucha no se libra con tus propias fuerzas. Hay un Dios que pelea por ti, uno que ve cada lágrima contenida, cada palabra que no dijiste por amor, cada discusión evitada por fidelidad. Y ese Dios, en su tiempo perfecto, honrará tu obediencia. Te levantará, te defenderá, te exaltará y usará tu silencio, tu prudencia y tu paz como armas poderosas en su mano. Porque en el reino de los cielos, los verdaderos vencedores no son los que más discuten, sino los que más confían. Hay un poder que se manifiesta en el retiro pacífico. En este mundo saturado de reacciones impulsivas, palabras cortantes y luchas sin sentido, hay una fuerza invisible, pero invencible, que solo los hijos maduros de Dios conocen. Es la capacidad de retirarse en paz, no como quien huye, sino como quien comprende que la victoria más grande a veces consiste en ceder el campo al enemigo y entregárselo todo a Dios. Cuando el Maestro habló a mis hermanos discípulos y les dijo: «Y si en alguna casa o ciudad no os recibieren ni oyeran vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». Mateo 10:14, no los estaba impulsando a huir. Él estaba revelando una ley profunda del mundo espiritual. Nos enseñaba a no desgastarnos donde no hay corazones listos. Sacudir el polvo no era un acto vacío, sino una declaración de libertad. No me llevo la ofensa, no me llevo el dolor, no me llevo el veneno del rechazo. A veces, después de una conversación difícil, sentía cómo quedaban adheridas a mi alma palabras que jamás debía escuchar. Otras veces, ese mismo veneno invisible me seguía por días, semanas, hasta meses. ¿Cuántas veces cargamos peso que no nos corresponde y eso nos impide avanzar hacia la plenitud de lo que Dios tiene preparado? Hoy el Espíritu Santo me ha enseñado a desprenderme, a dejar atrás lo que intoxica, a entender que mi identidad no está atada a la opinión de los demás, sino firmemente enraizada en la voz de mi Padre. Cuando me retiro en paz, declaro: no necesito la aprobación humana, necesito su presencia. Y al hacerlo, muestro al mundo que mi descanso interior vale más que cualquier logro en un debate humano. No hay debilidad en elegir la paz, hay una fortaleza invencible
en quien camina con la guía del Espíritu. Aquel que sigue la senda de la paz divina siempre será dirigido hacia los territorios que el Padre ha apartado como herencia. Recuerdo la historia de Abraham, cuando surgió el conflicto entre sus pastores y los de Lot. Abraham no levantó la voz ni peleó por sus derechos. Con sencillez eligió el camino de la paz. No haya ahora altercado entre nosotros dos porque somos hermanos. Génesis 13, 8. Y se dio. Lot eligió con codicia. Abraham caminó hacia la tierra prometida, porque donde hay paz hay espacio para la promesa. Así también será contigo si decides poner la paz por encima del orgullo. Mientras otros luchan por lo que perece, tú avanzarás en lo eterno. La paz abre caminos que la contienda cierra. Es la llave que activa puertas celestiales. Es el idioma que el cielo escucha y honra. Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la tierra. Números 12, pues 3, porque conocía el peso de su llamado. Él no tenía tiempo para perderlo en disputas humanas. Su autoridad no venía de la confrontación, sino de su intimidad con Dios. Tú también has sido apartado para algo mayor. Has recibido una misión santa. Llevas en ti una asignación del cielo. Y para cumplirla necesitas avanzar sin cargas ajenas, sin polvo emocional adherido. Cada vez que elijo no engancharme en una discusión guiada por otra frecuencia, estoy protegiendo la unción que Dios ha depositado en mí. Cada vez que callo por obediencia, estoy sembrando en mi eternidad. Pero sé que no siempre será entendido. Algunos me verán como débil, otros creerán que han vencido. No me afecta, porque mi recompensa no está en la reacción de los hombres, sino en escuchar: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Amado mío, cada vez que decides no entrar en un conflicto innecesario, por obediencia al Espíritu, estás sembrando honra que brotará a su debido tiempo. Cada herida ignorada se convierte en una corona invisible. Cada provocación rechazada es un peldaño hacia una dimensión mayor en lo espiritual. Así que cuando llegue ese momento, cuando te tiente el impulso de responder, de justificarte, de bajar al nivel del ruido humano, recuerda, no estás perdiendo una discusión, estás conquistando terreno espiritual. El adversario buscará provocarte, querrá desestabilizar tu paz, arrastrarte a su terreno de gritos y caos emocional. No lo permitas, no cedas, no entregues tu corona por un instante de satisfacción de la carne, porque el costo de una paz perdida es altísimo y el valor de una paz preservada es incalculable. Hoy he hecho un pacto en lo más íntimo de mi alma. Le he dicho al Señor: no pelearé batallas que tú no me asignaste. No discutiré en campos donde tú no me llamaste a sembrar. No alzaré mi voz donde tu espíritu me indica que guarde silencio. En ese pacto de amor y entrega con mi Señor he hallado una fuerza renovada, una unción que no nace de los hombres, una gracia que no puedo explicar con palabras humanas. Es esa gracia la que me ha sostenido mientras caminaba sobre tormentas, atravesaba desiertos y seguía adelante hacia la tierra prometida que el Padre ha diseñado para mí. Hoy sé que la paz que decido proteger, aún en medio del caos, se convertirá mañana en el fundamento sobre el cual seré levantada. He aprendido que no hay mayor peligro que el enemigo disfrazado, el que no se presenta con gritos ni violencia, sino con amabilidad, con palabras suaves, con apariencia de piedad. A veces se viste como amigo, como hermano,
en la fe como consejero. Por eso he suplicado al Espíritu Santo el don del discernimiento, no para desconfiar de todos, sino para ver más allá de lo visible. Nuestro amado Jesús ya nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Él no dijo que llegarían con espadas, Él dijo que llegarían disfrazados ocultos, como si fuesen enviados del cielo. Amado, hemos entrado en tiempos en los que el enemigo ya no necesita tomar cuerpos para operar. Ahora prefiere usar voces. No se manifiesta en gritos aterradores, sino en discursos que suenan espirituales. Personas que citan la palabra, que mencionan a Dios, que hasta oran, pero que en su interior albergan otro espíritu. ¿Y cómo lo reconozco? No por sus palabras, sino por los frutos que esas palabras dejan. Donde está el Espíritu de Dios, siempre hay paz, humildad, claridad y edificación. Donde no lo está, aunque parezca bueno, se siembra, confusión se produce, división se despierta, orgullo o temor. Por eso está escrito en Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aprendí que no todo lo que brilla viene del cielo. Hay palabras que vienen para perturbarte, para sacarte del propósito, para sembrarte dudas disfrazadas de consejo. Es ahí donde el discernimiento se vuelve un escudo, una espada, una lámpara que me muestra el peligro antes de que llegue. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, Él me hace sentir lo que mis ojos no pueden ver. Un peso en el corazón, una incomodidad en el ambiente, una voz suave en mi interior que me dice: detente, pregúntame primero, no sigas hablando. A veces no es una visión celestial o una voz estruendosa. Es una impresión en el alma que me dice: aléjate, no expliques más, guarda silencio, porque esa conversación no es una simple diferencia de pensamiento, es una trampa cuidadosamente diseñada. Recuerdo lo que vivió el apóstol Pablo. Una joven con espíritu de adivinación lo seguía proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hechos 16:17. Sus palabras eran ciertas, pero el espíritu era engañoso. Y Pablo, lleno del espíritu, no fue seducido por lo que oyó. Discernió el origen y actuó con autoridad. Este momento me enseña que no toda palabra agradable viene de Dios. No toda persona que te halaga lo hace con intención pura. Hay conversaciones que solo existen para desviarte, para agotarte, para robarte la visión que el Señor te ha entregado. El llamado sobre mi vida es a vivir con ojos espirituales abiertos, no a reaccionar por impulso, sino a responder según la revelación divina, a no caer en las trampas emocionales del enemigo que busca manipular mis emociones usando palabras que hieren, frases que inflan el ego, insinuaciones que siembran desconfianza. Pero yo no estoy sola, yo tengo al Espíritu Santo, y cuando permanezco en oración, cuando me mantengo en comunión con Él, cuando escucho más al cielo que a mi carne, Él me guía, me advierte, me habla incluso antes de que la tormenta estalle. Y cuando eso sucede, aunque no entienda todo, aunque me duela alejarme, aunque la persona parezca buena, obedezco, porque sé que cada vez que escucho la voz del Espíritu y actúo, evito heridas, evito trampas, evito discusiones que solo drenarían mi fe. Nuestro Señor fue traicionado
por alguien que compartía la mesa con él. Él no lo evitó porque no lo supiera. Él sabía que debía cumplirse lo que estaba escrito. Pero yo no fui llamada a repetir esa historia. Fui llamada a ser preservada, a ser guardada, a ser protegida por la fidelidad de mi Dios. Y en su misericordia, Él me ha dado el discernimiento necesario para no caer en el lazo del cazador. Hubo momentos en los que ya me encontraba en medio de una conversación contaminada, envuelta en palabras que no venían del cielo. Caí en la trampa de discutir con alguien que ahora lo entiendo no fue enviado por el Espíritu de Dios. Pero en lugar de atormentarme, aprendí a detenerme, elevé mi corazón en arrepentimiento, pedí perdón al Señor y con humildad cerré aquella conversación. Me retiré en paz sabiendo que no me correspondía convencer al que no quería escuchar ni rescatar a quien se acercó con doble intención. Mi deber era proteger mi corazón, guardar la paz que el Espíritu me había dado y mantenerme firme en la dirección que Él me marcaba. Discernir se volvió esencial. Ya no era un lujo, sino una lámpara encendida en la oscuridad. Esa voz suave que me decía: no es este camino, no es esta persona, no es esta conversación. Y en esos momentos de claridad recordaba que nunca estoy sola. El Espíritu Santo me guía, me susurra, me cubre. Solo necesito silenciar el ruido del mundo para escuchar esa voz interior. Caminar con los ojos del alma abiertos me permitió ver lo que otros no ven, espíritus donde el mundo solo ve rostros, intenciones, donde solo hay palabras, atmósferas, donde otros solo perciben emociones. Y ese discernimiento, cuántas veces me ha librado de heridas profundas, de pérdidas innecesarias, de discusiones vacías. Porque al final nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Y yo, hija del Altísimo, estoy revestida con toda la armadura de Dios. Por eso sigo caminando, sigo discerniendo, sigo venciendo. Pero no basta con alejarme de una conversación que ensombreció el alma. No es suficiente identificar que alguien ha sido usado por un espíritu que no proviene de Dios. También aprendí a cerrar toda puerta espiritual que se haya abierto. Cada palabra cargada de oscuridad deja una huella, un residuo en el alma que si no se renuncia, si no se limpia en oración, puede filtrarse y contaminar el discernimiento, robando la claridad de mi espíritu. Jesús fue enfático cuando dijo: pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. No se refería solo a palabras ofensivas, sino también a las vanas, las sin propósito, las que no edifican ni provienen de Dios. Esas que parecen inofensivas, pero en el mundo espiritual abren puertas, atan almas, distorsionan el ambiente interior. Al entrar en discusión con alguien dominado por un espíritu ajeno al cielo, no solo se agota mi energía, sino que doy paso a que la oscuridad intente infiltrarse. No es posesión, es influencia. Lo reconozco en ese enojo que no se va, en ese malestar inexplicable, en la confusión que me persigue. Esa es la señal. El Espíritu me ha enseñado a identificarla, porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces entra disfrazado de celo, haciéndome creer que estoy defendiendo mi fe, mi verdad, cuando en realidad estoy perdiendo la paz, estoy reaccionando en la carne
y dándole lugar a lo que debía haber sido cerrado. Muchos fallan aquí. Terminan la discusión, pero no oran, no renuncian, no limpian el alma. Dejan que esas palabras germinen, y cada palabra es semilla. Si no la arrancas, crecerá. Por eso, hoy declaro que cierro puertas. Sello con la sangre del Cordero toda entrada que se abrió en un instante de descuido. Oro con autoridad. Reprendo todo espíritu que haya querido contaminar mi ambiente, mi mente, mi casa, mi paz. No lo hago con temor, sino con identidad. No desde la culpa, sino desde la posición que tengo como hija de Dios. No tengo que suplicar, tengo que declarar, no tengo que temblar, tengo que ejercer mi autoridad en Cristo. Cuando proclamo en el nombre de Jesús, cierro toda puerta abierta por palabras ajenas, rompo toda ligadura emocional, toda sombra que haya quedado en mi mente o corazón. El cielo se activa, el Espíritu Santo obra, el enemigo retrocede. No ignoro lo invisible, porque muchas veces lo que no se ve es lo que más daño hace. ¿Te ha ocurrido que luego de hablar con cierta persona te sientes drenada, vacía, confundida? Que al terminar esa conversación te encuentras repitiendo sus frases, adoptando pensamientos que no eran tuyos, sintiendo emociones extrañas. Eso no es casualidad, eso es transferencia espiritual. Cuando el Maestro dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, no lo dijo como una sugerencia débil o una invitación a la pasividad. Él hablaba de un coraje que no se grita, de una valentía que se manifiesta en lo invisible. Yo no elegí callar porque no sintiera el impulso de defenderme, sino porque elegí un llamado más alto, reflejar la esencia de mi Padre Celestial. Mientras este mundo grita que hay que responder, pelear, levantar la voz para tener razón, el Espíritu Santo me mostró un camino diferente. Me llevó por la senda de la humildad que sostiene, de la mansedumbre que conquista, de la victoria sellada en lo alto, que no necesita aplauso humano. Cada vez que he optado por el silencio para proteger la paz que Él me dio, sé que en el mundo espiritual mi vida declara: pertenezco a otro reino. Cuando me aparté de esas contiendas que solo buscaban contaminar, fue como decir: mi ciudadanía está en los cielos. Y cuando no acepté el veneno que me ofrecían, fue porque ya bebía del manantial eterno que jamás se agota. He aprendido que la verdadera sabiduría no está en cuánto puedo citar de la Escritura, ni en cuán ferozmente defiendo mis ideas, sino en cuánta paz soy capaz de guardar mientras todo alrededor parece desmoronarse. En cuántas veces decido honrar el reino y no a mi ego. Sé que muchas veces nadie aplaude nuestras decisiones de permanecer en silencio, que algunos no entienden por qué preferimos callar, que otros confunden nuestro discernimiento con cobardía. Pero el cielo, el cielo celebra cada una de esas pequeñas y poderosas victorias silenciosas. No estoy sola en esta batalla que muchos no ven. Cada vez que obedezco, que cierro puertas al enemigo, que cuido la paz que el Señor me ha confiado, el ejército celestial se activa a mi favor, porque ellos sirven a quienes heredan la salvación, a los que caminan no por vista sino por fe. Y hoy alzo mi corazón al cielo y respiro esta verdad profunda: no estoy perdiendo nada cuando decido retirarme en paz. Al contrario, estoy ganando todo. Estoy sembrando una cosecha que el enemigo no podrá tocar jamás. Hay territorios de bendición
reservado solo para quienes caminan en paz. Hay glorias que solo alcanzan aquellos que aprendieron a conquistar sin pelear, a vencer sin discutir, a reinar sin levantar la voz. Y yo, hija del Altísimo, soy una de esas. Dios está forjando en mí una fortaleza que no se doblega ante el viento, una identidad que no se desgasta con la crítica, una fe que no necesita ser aprobada por los hombres porque fue afirmada por el mismo Creador. Por eso, la próxima vez que alguien intente arrastrarme a un terreno de contienda, sonreiré por dentro, no por orgullo, sino porque sé que esa batalla no me pertenece, porque mi guerra ya fue ganada en el madero, porque mi llamado es seguir adelante, no detenerme por las migajas del enemigo. Y recordaré siempre esta verdad: del enemigo no quiere mi argumento, quiere mi paz. No busca mi opinión, sino mi desgaste. No le interesa mi verdad, sino mi fuerza. Porque sabe que un corazón cargado no puede avanzar ligero hacia su propósito. Pero yo, sellada con la sangre del Cordero, guiada por la luz del Espíritu, voy a cerrar cada puerta que no me corresponde abrir. Voy a custodiar mi paz, voy a caminar sobre serpientes y escorpiones como mi Señor lo prometió. Lucas 10:19. Y cuando llegue al destino que Él ha preparado para mí, miraré atrás y entenderé que cada discusión evitada fue una victoria adelantada, que cada batalla esquivada fue un paso más cerca de mi llamado eterno, porque la paz que preservo hoy es la plataforma sobre la cual Dios me levantará mañana. Hoy decido cerrar las puertas del enemigo y caminar en la paz de Cristo. Esta declaración no es una frase vacía, es una verdad que sello en mi espíritu. Es un acto de fe y un testimonio visible de mi compromiso con lo que el Señor me ha revelado. Ahora me detengo. No cierro este momento apresurada. Me quedo en quietud mientras la música celestial llena el ambiente. Aprovecho este tiempo sagrado para agradecerle a mi Dios por lo que me ha hablado hoy. Permito que el Espíritu Santo grabe esta enseñanza en lo más profundo de mi ser. No tengo prisa. No hay razón para correr. Quiero que esta semilla eche raíces, porque la paz que ahora abracé será la fuerza que me sostendrá en el camino. Y ahora, mientras el eco de esta palabra sigue resonando en lo profundo de tu espíritu, quiero que abraces esta verdad. En un mundo que valora los gritos, tú elegiste el susurro del cielo. En medio de guerras innecesarias, tú levantaste la bandera de la paz, porque cada silencio tuyo ha sido un grito poderoso en la eternidad. Cada vez que cerraste la puerta al conflicto, abriste el camino al propósito. Hoy no solo has escuchado una enseñanza, has respondido a un llamado del cielo. Amado mío, no estás solo. En cada batalla evitada, en cada lágrima contenida, en cada momento en que elegiste reflejar a Cristo, yo estoy contigo en el Espíritu, creyendo y proclamando que tu obediencia no es en vano. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, porque la paz que portas es más fuerte que cualquier ruido exterior, y esa paz será el terreno firme donde Dios edificará los capítulos más gloriosos de tu historia. Si estas palabras tocaron tu alma, si sentiste que estaban destinadas a ti, déjame saber en los comentarios. Me encantaría leer tu testimonio, tu sentir, tu oración. Dale un me gusta si este mensaje te habló. Compártelo con alguien que sabes que hoy necesita una palabra del cielo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora.
Este espacio es un refugio para los que buscan la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber abierto tu corazón. Te abrazo desde lo profundo. Te bendigo con todo mi ser. Hasta nuestro próximo encuentro. Sigue caminando en la paz que no viene del mundo, sino del corazón mismo del Padre. Nos vemos pronto con amor eterno.